Bienvenidos a nuestro curso virtual de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no presumo lo que no soy. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la socialización. ¿Qué entendemos nosotros por socialización? Bueno, hay un concepto que hay que tener en claro. Es un proceso en el que el ser humano aprende a conocer y convivir con otros seres humanos. Normalmente se ha considerado que el hombre es un ser social, un ser que no puede vivir aislado, sino que necesita de la interacción con otras personas. Es más, con otras personas que sean de su grupo etario, que tengan casi la misma edad. Esto implica establecer ciertas normas y modos de conducta que sean aceptados por el grupo. Uno no puede socializar de cualquier manera. Uno tiene que socializar involucrándose en las normas que ya se han establecido a nivel social. Por eso que cuando ahora veamos las características de la socialización vamos a ver que depende mucho del contexto. Nosotros en la actualidad consideramos pues el hecho de tratar a todos por igual como algo normal, pero hace algunos años eso no era considerado así. En el aspecto temporal, hace algunos años las personas de color eran mal vistas. Las personas de ascendencia andina no eran bien aceptadas, sufrían pues muchos casos de burla. Pero hoy en día todos consideramos que somos iguales, y eso es un gran avance para la sociedad. En el aspecto geográfico, es decir, en el mismo año 2020, pero en otra localidad, en otro continente, por ejemplo, está ocurriendo cosas diferentes en la socialización. Mientras acá conversamos pues diferentes grupos de personas, en países, en continentes como el de Asia, la mujer aún se encuentra supeditada a un rango inferior que el varón. La mujer no puede salir sola a la calle, por ejemplo, porque puede ser víctima de apedreamiento, y eso está establecido en sus leyes. Es por eso que la socialización también depende mucho del grupo en el cual se desarrolla. Bien, hay normas y conductas que hay que seguir en este proceso de socialización. Este proceso no dura solamente en la adolescencia o en la pubertad, es un proceso que dura toda la vida. Desde que uno nace, está aprendiendo a socializar, porque el lenguaje también es un tipo de socialización. Y pues los bebés aprenden a hablar a temprana edad, y esta socialización abarca toda nuestra vida. Constantemente estamos aprendiendo normas de socialización. ¿Cuáles serán las características de la socialización? Bueno, para empezar tenemos que decir que es dinámica. Eso quiere decir que va cambiando con el tiempo. Lo que nuestros padres han aprendido como normas, hoy en día muchas veces no son aceptadas. Es más, son cuestionadas por los adolescentes. Es por eso que va cambiando el proceso de socialización a través del tiempo. Es gradual. No es que hoy día soy un desadaptado social y mañana ya soy una persona que se involucra con la sociedad. No. No pasa eso. Cada día uno va aprendiendo nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de conducta, nuevas formas de insertarse a un grupo social. Es por eso que se dice que es gradual. Es constante. Así como es gradual, se da pues de manera constante. Es decir, siempre. En ningún momento dejamos de socializar. Incluso ahora, que estamos en una época complicada por esta pandemia, seguimos socializando. A través de las redes sociales, a través de las reuniones virtuales, estamos socializando. Es homogeneizadora. Algo homogéneo es algo similar. Y como depende del contexto de esta socialización, al ser homogeneizadora, casi toda una generación tiene los mismos patrones de socialización. Cuando se cambia de generación, la nueva generación que surge también tiene sus propias normas de socialización. Es individual porque por más que
nos reunamos en un grupo y todos compartamos las mismas experiencias, cada uno lo interioriza diferente, a su manera, según lo que ha aprendido anteriormente. Es por eso que cada individuo tiene su forma de asimilar este proceso de socialización. A algunos no les gustará, a algunos les gustará mucho todavía. Algunos no podrán adaptarse al grupo social porque no pueden cumplir al respecto a las normas, y otros se adaptarán bastante bien. Es por eso que es individual. Y por último es universal. Todos en todo el mundo estamos socializando, porque recuerda que es un proceso que dura toda la vida. Respecto a los agentes de la socialización, esos son los elementos que permiten y fomentan el proceso de socialización. El primero de ellos, el más importante, es la familia. El primer agente socializador donde las personas aprenden el lenguaje, las primeras normas de comportamiento, de conducta y sobre todo los valores. Generalmente los niños aprenden por imitación. Es por eso que si se tiene padres con buenos valores, los niños también van a poner en práctica esos valores. Recuerda, la familia es el primer agente socializador. Luego tenemos a la escuela, el segundo agente socializador. Cuando ya el niño ha aprendido las primeras y más importantes normas de conducta en la familia, es más fácil su desempeño en la escuela. Y no solamente en el aspecto cognitivo, sino también en el aspecto valorativo, en el aspecto social, en el aspecto motriz. Es decir, el niño puede desempeñarse con normalidad en la escuela. Y ahí va a seguir aprendiendo a socializar, porque lo que él ha aprendido va a ponerlo en práctica con otros chicos y chicas que también han aprendido lo suyo en sus propias familias. Y para eso se tiene pues una persona moderadora, un paradigma, un ejemplo que muchas veces los chicos también siguen e imitan, que es el docente. Respecto a la comunidad, en este caso, el grupo de amigos también forma un agente de socialización. Generalmente, en la adolescencia, los grupos amicales van a darse según la afinidad. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta el deporte van a preferir juntarse con los chicos y chicas que les guste esta actividad. Si les gusta la música, si les gusta de repente algún tipo de cantante en específico, van a preferir juntarse en ese grupo porque tienen cosas importantes, cosas semejantes de las cuales hablar. Y pueden pues formar lazos amicales bastante fuertes, lo cual está bien. Y aprenden a socializar expresándose y siendo empáticos y tolerantes con la otra persona. Y por último, los medios de comunicación, que son un agente de socialización que si no es bien supervisado, puede llegar a ser perjudicial. Estamos hablando ya hoy en día no solamente de la televisión y la radio, sino también de la internet y toda la gama de posibilidades que ofrece. Por eso que, muchachos, en la edad de ustedes deben ser supervisados por los adultos. ¿Qué programas pueden observar que no tengan mucha violencia, por ejemplo? ¿Y qué situaciones pueden estar a su disponibilidad en la internet? No es necesario que un estudiante en la edad escolar ustedes tengan pues acceso ilimitado a la internet. Tiene que ser controlado y supervisado por un adulto, ¿ya? Porque muchas veces vamos a observar en internet cosas que pueden parecer buenas, pero en realidad nos están incentivando a hacer, actuar de alguna forma, a ser de tipo de persona, entre otras cosas, que tiene que ser orientado adecuadamente por un adulto. Por último, conozcamos las manifestaciones de la socialización. Esta puede darse, por ejemplo, en el lenguaje. Y se sabe, en la familia, por ejemplo, existe un tipo de lenguaje. Entre ellos, incluso con señas. Ya cuando el papá está molesto, por ejemplo, la mamá está molesta, te pone una mirada así diferente. Y ya tú ya sabes, es un lenguaje no verbal, es un lenguaje corporal, pero tú ya sabes el significado. Y eso también lo aplicas en la escuela, porque estás socializando. Recuerda que las personas aprendemos en primera instancia por imitación. Lo que hace el papá, la mamá o el hermano mayor, los más pequeños lo van a imitar. Y en el proceso de socialización eso es válido, está aprendiendo. Y eso se va a reflejar cuando
se encuentre con otro grupo, cuando formen los grupos sociales, también esta persona va a expresarse con lo que aprendió en casa, ya sea por el lenguaje o por la imitación. Y ya cuando va creciendo, pues sus modelos de imitación cambian. Ya no son los padres, ya pueden ser otros amigos, personas mayores, artistas, deportistas, músicos, etc. El tema de la sugestión también es otro proceso de socialización, otra manifestación. La sugestión es aquella capacidad, aquel conocimiento que no es científico, pero que influye en nuestra forma de ser. Por ejemplo, ¿no? Salió en algún momento la moda de consume las semillas de la India para que bajes de peso en 30 días, te decía. Claro, eso es imposible, pero tuvo tanta difusión, tanta propaganda, que la gente lo compraba. Lo que en realidad estaba haciendo pues era consumir más agua nada más, con lo cual pues obviamente el cuerpo va a empezar a regularizarse, pero no es que las semillas de la India sean milagrosas, para nada. Pero el cuerpo y la mente se sugestionan y está seguro y convencido de que así va a ser. Y eso también lo aprende y lo difunde a sus grupos sociales. El caso de los chamanes es otro ejemplo, ¿no? Familias que aplican, por ejemplo, y dicen, vamos a hacer una limpia. Y cuando hacen una limpia, pues le pasan hierbas, flores aromáticas, incienso, que no tiene mayor explicación científica. Claro que no. Pero están tan convencidos de que les va a servir y eso lo van heredando, ese conocimiento, esa característica lo van heredando a sus futuras generaciones. La costumbre es otra de las manifestaciones y hay costumbres buenas las cuales no deben perderse. Por ejemplo, el saludo a los adultos, el saludo en general y el respeto a las personas mayores. En etapas de la adolescencia, por la misma característica del desafío a la autoridad, que es una característica de la adolescencia, se suele evadir este tipo de costumbre, pero no es normal. Se debe controlar, se debe remediar esto, porque el saludo es algo que no se debe perder, es una característica positiva que no se debe perder, es una costumbre en la cual nadie nos va a castigar con una sanción económica, nadie nos va a decir te vas preso si no saludas, claro que no. Pero cuando uno saluda, habla bien de ti, habla bien de los valores que has aprendido en casa sobre todo, también en la escuela, pero sobre todo en casa. Y ojo acá, hay muchos casos en los cuales los niños saludan, pero a su manera. Por ejemplo, solamente una pequeña reverencia, una pequeña venia, o simplemente de manera verbal. Y también está bien. No es necesario pues acercarse a dar un abrazo, acercarse a dar un beso en la mejilla. Eso no necesariamente es válido. Puede haber muchos factores por los cuales el niño o la niña se sienta incómodo con eso y no debemos exigirlo, ¿no? El rumor también es otra característica, otra de las manifestaciones. Un rumor es un dicho que no necesariamente es verdadero, tampoco es que sea falso, simplemente está circulando y no hay intención de averiguar si siquiera si es verdadero o falso, porque ya al circular genera algún tipo de juicio en las personas y vamos a emitir pues nuestra opinión y vamos a decir, no, qué mal, cómo ha hecho eso, ¿no? En algunos casos, casi siempre, este rumor va a ser negativo, casi siempre. Y en ese sentido debemos evitarlo, ¿no? Por más que en nuestro hogar se practique, nosotros debemos evitarlo. Las creencias es otra de las manifestaciones en cuales pues la familia se encarga de intervenir en la formación religiosa de los niños y eso se va manteniendo. Los grupos sociales pueden influir, las escuelas también, pero la familia es la encargada de establecer las ideologías y creencias religiosas. Atención acá, una diferencia, un aporte entre multitud y muchedumbre. ¿Qué entendemos nosotros por multitud y cómo lo diferenciamos de muchedumbre? Bueno, multitud, tú ya sabes que se refiere a un grupo de personas, ¿cierto? Es un grupo de personas, toda una multitud, pero la muchedumbre es ese grupo de personas reunidas en un espacio físico. Esa es la principal diferencia. Por ejemplo, la multitud, toda la hinchada de Perú, puede estar en todo el Perú, dividido, ¿no? Esparcido en todo el país. Y la muchedumbre, esa hinchada cuando se va al estadio a alentar. Acá te estoy dejando una actividad con algunas preguntas para que puedas desarrollarlo, ¿sí?
practica, estudia y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.